Desde 1999 hubo una resolución de la ONU para promover el plurilingüismo. Y a partir del año 2000, cada 21 de febrero, en todo el mundo se hacen diversas actividades, pues justamente para que haya este respeto a la lengua materna y que se difunda la gran riqueza que es tener varias lenguas como tenemos nosotros. Nosotros tenemos 68 lenguas, ya aquí me corregirá la doctora Hernández Treviño, y más el español, desde luego, como lenguas nacionales, todas ellas. Y hemos dado en el marco constitucional una serie de pasos importantes que quisiera yo recordar también. En 1992, nuestra Constitución reconoció que somos un país pluriétnico y pluricultural. Esto fue un gran paso que se completó después con la reforma en el 2001, en el cual se reconoció la autonomía de las comunidades indígenas para darse pues sus gobiernos locales y el respeto a sus usos y costumbres, desde luego con el marco de los derechos humanos, que también es otra reforma constitucional fundamental que se hace en el 2011. Hoy tenemos realmente pues a una invitada de lujo, la doctora Ascensión Hernández Treviño, que como ustedes saben pues es Premio Nacional González Ramírez del INERM 2017 por el rescate que ha hecho de la lengua náhuatl. Es sin duda una de las más destacadas pues filólogas que tenemos, historiadora también, porque tiene las dos profesiones, o sea, tiene la licenciatura en Historia por la UNAM, ella es catedrática también de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y también tiene la maestría y el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Realmente el rescate que ha hecho de estas lenguas, que como dice mi maestro Miguel León Portilla, tenemos que preservarlas porque cada una de ellas es como abrir una ventana distinta para mirar al mundo. Entonces, pues vamos a escuchar a la doctora Hernández Treviño, que nos va a hablar sobre la lengua materna y las lenguas aquí en nuestro país. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos por estar aquí reunidos en un día como hoy y en este sitio que yo ya lo considero mi casa, como acaba de decir la doctora Patricia Galeana. Me hubiera gustado mucho traer un proyector bueno, un veo, le digo yo, ¿no? Pero esto, tuve otras cosas que hacer de urgencia en la universidad, ya me impidió prepararlo. Espero que podamos seguirlos todos bien y pues como todos tenemos el mapa de México en la cabeza, supongo, creo que podemos llegar y ubicar los sitios que tenemos que ubicar. Bueno, pues antes de entrar en el tema, en materia, quiero felicitar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por unirse a esta celebración tan importante para la historia de este país, ya que parte del México moderno, construido en la independencia y en la revolución, tiene como cimiento el indigenismo, y la raíz del indigenismo es precisamente la lengua y la cultura de los grupos indígenas que dan vida al presente y que en el pasado crearon las grandes civilizaciones del mundo mesoamericano. Felicidades al INER y a su directora, la doctora Patricia Galeana, por propiciar este acto con el cual se dignifica el presente y se enriquece el proyecto futuro de nación. Y pasamos ya al tema. En esta ocasión quiero reflexionar sobre algo que nos interesa mucho. ¿Qué es la lengua materna y qué significa para los hablantes de ella? Y después, ¿qué significa la pluralidad de lenguas maternas
para un país como el nuestro, que cuenta con muchas lenguas, casi 70, 68, acaba de decir la doctora, más el español serían 69, y estas lenguas son de muchos troncos lingüísticos muy lejanos entre sí. Es una riqueza enorme. Hay varias definiciones para la lengua, sobre qué es la lengua materna. Aquí voy a recordar una muy fácil que dice así: lengua materna es aquella que adquiere todo ser humano en el entorno en el que vive los primeros años de su vida. Es una definición clave y muy sencilla. La lengua, tal y como todos la conocemos, bien sea el rarámuri, el purépecha, el maya, el náhuatl, el español, la aprende el niño de labios de su madre. Por eso se llama materna. Es, en primer lugar, la lengua, la capacidad de hablar, de emitir sonidos articulados, inteligibles, la capacidad de pronunciar un lenguaje. Y esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué es el lenguaje? Obviamente no voy a hacer una disertación extensa sobre el lenguaje, porque esto es materia para estudios muy especializados de lingüistas y de filósofos, y también de psicólogos y de neurólogos. Todos sabemos qué significa la palabra lenguaje, y todos manejamos esta palabra como la capacidad de hablar y de comunicarnos en cualquier lengua por medio de sonidos articulados que forman palabras y oraciones, o sea, pensamientos. Sabemos por estudios especializados que el lenguaje es fruto de la evolución biológica de la especie humana durante milenios y que ningún otro animal tiene lenguaje, aunque tenga capacidad de comunicarse. Por ello describimos al ser humano como animal hablante que expresa pensamientos, es decir, animal racional. Vamos a reflexionar brevísimamente describiendo qué es el lenguaje, puesto que el lenguaje es lo que nos permite hablar y nos permite adquirir la lengua materna. El ser humano dispone de dos elementos constituyentes para hablar. Uno de ellos es el aparato fónico o aparato fonador, que es el conjunto de órganos que producen los sonidos acústicos articulados que todos oímos. El aparato fonador es el componente externo de nuestro lenguaje, pero tenemos otro componente, que es la capacidad simbolizante que proviene del pensamiento del cerebro, y que ese es el componente interno. El aparato fónico comienza en los pulmones, que reciben aire y lo expelen, lo expulsan. Este aire es el portador de los sonidos y al pasar a través de la tráquea empieza a sonorizarse, gracias a que la tráquea tiene en la parte superior unos ligamentos con la facultad de vibrar, lo que llamamos cuerdas vocales. Las cuerdas, al vibrar, producen sonidos, es decir, tienen la función de sonorizar el aire. Sonidos vocálicos y sonidos consonánticos, que se articulan para producir las sílabas. Primero, lo que se llaman los sonidos. Hoy día, entre lingüistas, no se habla de sonidos sino de fonemas, que es la unidad mínima que podemos producir. Pero aquí estoy usando la palabra sonido porque creo que nos acerca a todos un poco más al tema, ¿no? Entonces, empieza el proceso de sonorizar en las cuerdas vocales. Precisamente las consonantes se llaman así porque consuenan, no se pueden pronunciar solas o cuesta mucho trabajo. Es decir, suenan con las vocales, que son los sonidos más puros y más solitarios de las lenguas. Este primer sonido articulado pasa por la laringe, que tiene funciones también muy importantes, y llega a la cavidad bucal y también nasal. En la cavidad bucal el sonido se esparce y se dirige a varios órganos: garganta, glotis, paladar, dientes, alvéolos, labios, y a veces se combina con dos de ellos, como el sonido bilabial. Si el sonido pasa a la cavidad nasal, se produce un sonido nasal. En español no tenemos sonidos nasales, pero sí los hay en otras lenguas conocidas por nosotros, como por ejemplo el francés, y también en lenguas mesoamericanas. En una gran cantidad de lenguas que todas vienen del mismo tronco, que son las lenguas otomangues, las que se hablan en la parte central de México. Son muchas y forman un sustrato muy antiguo en México. Entre ellas está el otomí o ñañú, hablado en la parte central del altiplano de México, y las de Oaxaca.
Tampoco tenemos en español sonidos glotales en la glotis, pero sí los hay en algunas lenguas mesoamericanas, concretamente en lenguas mayenses, que son un grupo muy grande de lenguas habladas en lo que era el sur de Mesoamérica, Yucatán, Chiapas y Guatemala. En fin, las lenguas mesoamericanas disponen de un arsenal de sonidos propios, lo cual, además de una gran riqueza, supone un enorme atractivo de estudios para los lingüistas modernos. Como podemos ver, el número de sonidos que el aparato fónico puede generar es enorme, como se puede ver en los estudios modernos de fonología. Hay muchísimos estudios, es una rama de la lingüística muy de moda. Es verdaderamente asombrosa la multiplicidad de sonidos que podemos reconocer y verlos representados gracias a los alfabetos fonéticos internacionales creados por los fonólogos. Y ello nos muestra que tenemos un aparato fonador con el cual podemos acercarnos a lenguas muy lejanas a las nuestras y pronunciar sonidos nunca imaginados. No, a lo mejor no lo hacemos muy bien, pero podemos. Es más, los lingüistas afirman que cada persona pronuncia los sonidos de una manera individual, y creo que esto podemos comprobarlo de una forma muy sencilla, y es que todos reconocemos una forma de hablar en cada persona. Cada persona tiene su forma de hablar. Esta capacidad del aparato fónico o fonador le da al ser humano la facultad de poseer un lenguaje con un número de sonidos casi infinito, capacidad que se muestra en cada lengua como una creación colectiva y en cada hablante como una creación individual. Y algo más, cada sonido, o sea, cada fonema, aunque no sea portador de significado, si decimos A o M, no es portador de significado, lleva en sí un elemento que es un presignificado y que adquiere su significado al combinarse con otro sonido, ma, me, con sílabas y sobre todo palabras. Los sonidos son la unidad básica del lenguaje, la unidad mínima. No viven solos, sino que se juntan y articulan en unidades medianas y mayores hasta adquirir un significado en forma de sílabas primero, palabras después, y las palabras se articulan en un texto, es decir, un tejido de habla, en el que se ordenan y toman vida ellas mismas las palabras para aportar un enunciado, un pensamiento completo. Varios fonemas integran una palabra. Varias palabras integran un texto, un discurso. Ese es el aspecto anatómico del lenguaje. Pero el lenguaje no solamente está formado por el aspecto anatómico, como ya dijimos, está también el aspecto mental, el aspecto simbólico o simbolizante, que es obra del cerebro, o si se considera que hay espíritu, es obra del espíritu. Cada sonido, cada palabra, surge de nuestro cerebro, de las células llamadas neuronas, que son las células más evolucionadas y complejas de nuestro cuerpo y desde luego del mundo animal. Son ellas capaces de transformar la materia química que nutre a todas nuestras células en pensamiento y transformar el pensamiento en símbolos a través de palabras con las que representamos el pensamiento también y con las cuales nos comunicamos con el mundo y creamos imaginación sin cesar. Esto es una cosa sobre la cual hay cantidad de neurólogos y fisiólogos estudiando cómo las neuronas transforman la química en imaginación. Un tema fascinante realmente. Las neuronas nos aseguran nuestras operaciones cognitivas y nos dan la capacidad de traducir el pensamiento íntimo e individual, y lo hacemos en una representación audible y comunicable, que es la palabra, proveniente de sonidos generados en el aparato fónico. Así que los dos elementos constituyentes del lenguaje, el aparato fónico y la capacidad de simbolizar, se juntan para dar vida a la lengua, a todas las lenguas. ¿Cómo se hace esta operación? Sigue siendo un misterio, a pesar de que hay un cúmulo, como ya dije, de investigadores que se ocupan por dilucidar este proceso en las células cerebrales dentro de especialidades muy cultivadas, como son la neurociencia y la psicolingüística. En realidad, este es un tema fascinante para los que se interesan por la lengua, por cualquier lengua, por todas las lenguas. Un gramático misionero del siglo XVI, que aprendió el quechua y escribió una gramática de esta lengua, llamó a la palabra el parto del pensamiento.
Qué bonito, ¿no? Dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Estamos hablando de 1560, Fray Domingo de Santo Tomás. Los llama a la palabra el parto, avisa que hay que toda gramática y toda lengua tiene el pensamiento y el parto del pensamiento. De tal forma que de una manera muy sencilla explicó lo que nos sigue preocupando, la capacidad de expresar por medio de sonidos articulados el resultado de una reflexión generada en el cerebro para representar la realidad que nos rodea y hacerla comunicable y comprensible a todos. Ella nos deja ver la relación que el hombre establece entre su mundo interior y el mundo que le rodea, hecha símbolo, hecha palabra. Y aquí hay que recordar a los griegos, los primeros que nos dejaron esta preocupación por ahondar en la relación palabra-pensamiento. En los albores de la filosofía griega, cuando los filósofos que todos hemos estudiado en nuestro bachillerato, ¿no?, a los cuales se les llama presocráticos, los primeros, ellos se preguntaban por el principio del universo. Uno de ellos, Heráclito de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, que hoy está en Turquía, dedicó muchas horas a indagar la relación palabra-pensamiento como una unidad y llamó a esta unidad logos, palabra que no hemos podido traducir a ninguna lengua, porque además de razón, conocimiento, sabiduría, logos es también verbo, palabra. Esa es la importancia de ese concepto de logos. La unión entre palabra y pensamiento es tan estrecha que es inseparable. Es como las dos caras de un fino papel. Para Heráclito, el logos era, y cito, un trazo permanente del universo, eterno, audible, perceptible y percibido por los hombres bajo la forma de palabra. Era también palabra y rey del mundo. Tal vez en estas frases se encierra una idea, la idea de que la lengua es de origen divino, creencia compartida por muchas culturas y por la nuestra también hasta el siglo XVIII. Pero bueno, volviendo a la lengua, el hecho visible es que con las palabras el ser humano hace una representación de cualquier objeto. Sin esta representación no podríamos comunicarnos entre nosotros, pues las cosas como tal no son manejables, en este caso no son hablables. Si queremos hablar de una mesa, tenemos que pronunciar mesa, no podemos hacer así con la mesa, ¿no? Eso ya lo señalaba muy bien Aristóteles, ¿no?, que la palabra representa una realidad de una manera abstracta. A tal grado se establece una relación entre el vocablo y la cosa que designa, lo que se llama, en lingüística se llama el referente, la cosa designada, el referente. La relación es tan profunda que llegamos a creer que son la misma cosa. Por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra árbol, llegamos a imaginar que la palabra es el árbol, nos imaginamos el árbol. Si eso fuera así nada más, habría una lengua. Pero resulta que en las lenguas la planta árbol tiene diversos modos de nombrarse, lo que nos dice que en cada contexto cultural los hablantes simbolizan de modo diferente, de ahí la variedad de lenguas. Simbolizar es una de las facultades más altas que tiene el ser humano. Y fíjense lo complejo que es esto. El ser humano no solamente simboliza palabras de referentes para decir agua, monte, río, simboliza también para estructurar oraciones, frases y textos y para imaginar cosas que no están en la realidad. Una frase puede tener expresiones en singular o plural, femenino o masculino. Puede incluir verbos que pueden referirse al presente, al pasado o al futuro. Es decir, es muy compleja la integridad del lenguaje. Y resulta que el niño mama como si fuera leche la palabra y con ella entra en el lenguaje y mueve todo su sistema anatómico para que llegue el sonido a su cavidad vocal y mueve su cerebrito para hacer la simbolización como algo espontáneo. Si tuviéramos que pensar nosotros cómo lanzar este sonido para que llegue a los dientes, tardaríamos mucho en hablar. Y si tuviéramos que decir, a ver cómo simbolizo, acabaríamos por no hablar. Lo hacemos ya de manera automática, tanto el componente fónico como el componente cerebral. La realidad es que simbolizamos sin darnos cuenta. Somos animales simbolizantes. Eso es el lenguaje de cada ser humano. Pero veamos qué significa a la persona este proceso del que venimos hablando. ¿Qué le significa al niño cuando escucha hablar a su madre?
A la persona le significa saber que tiene una forma de abrirse al mundo, de comunicarse con él, y que tiene una lengua que es la expresión de su cultura, de sus pensamientos y de sus sentimientos. El niño nace con la capacidad cognoscitiva y sus neuronas comienzan a simbolizar muy pronto, a los año y medio, 2 años, cuando escucha las palabras de su madre, pues el lenguaje como tal es innato. La capacidad del lenguaje es innata por estos 2 componentes que ya hemos visto, el aparato fónico y el aparato cerebral. Eso es innato. Tenemos la capacidad anatómica y la capacidad mental para crearlo, para tenerlo. Lo que no es innato es la lengua específica que yo hablo usando esas capacidades que tengo. Eso es lo que recibo de mi madre. Naturalmente lo recibo de un modo espontáneo, pero me significa la capacidad de pensar, ya, por mí mismo. Nosotros con el lenguaje, yo con mi lengua, pienso con claridad, creo cosas con claridad, escribo, señalo, organizo, todos. Esa es la capacidad para la persona, esa es su fuerza interior, su fuerza, por decirlo de alguna manera, del alma. Hay quien dice que el lenguaje, que la lengua es la patria, y si es la patria, también es la raíz de mi ser para pensar. La sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allá donde resuene ardoroso su verbo, decía Miguel de Unamuno en un soneto muy bello y muy famoso. Yo creo que la lengua es ante todo una morada, la primera morada de todos, entendiendo esta palabra en un sentido pleno, no solo de una casa, de un espacio cubierto de paredes y de techos, sino también como una morada vital. Esto es una categoría que inventó Santa Teresa de Jesús en un libro maravilloso que se llama El castillo interior o las moradas, en el cual, ya no me puedo detener mucho, pero en el cual ella va entrando en la oración hasta llegar a la y en cada morada es un libro de mística, de acercamiento a Dios. En cada morada ella establece una serie de pensamientos que la van acercando a Dios hasta que llega a la última morada en la cual ya el alma puede hablar con Dios, en las anteriores no. En esas moradas vitales, ahí es donde está inspirada esta idea de la lengua como morada. La morada en este caso es un espacio abierto donde pienso y vivo, donde creo un universo de diálogo con mi madre y mi familia, con mis amigos, con mi pueblo y sobre todo conmigo mismo, con mis pensamientos e inclusive con mi soledad. El niño también tiene su soledad desde pequeño, su espacio sellado donde nadie penetra y donde guarda sus secretos más queridos. El niño va construyendo esta morada palabra a palabra, primero con los nombres de las cosas que su madre le enseña, las cosas que están a su alrededor, mesa, silla, cama, y después aprende los verbos, a veces con trabajo, porque los verbos son la parte más difícil de la lengua, es la palabra que mueve el pensamiento, ¿no? Y también porque nosotros, los mayores, se los hacemos difíciles. Los niños siempre conjugan los verbos de una forma regular, porque tienen esa capacidad cognoscitiva innata, los construyen de forma regular. Yo quiero en vez de yo quiero, haya en vez de haya. Aunque también a veces la madre, nosotros somos los que se los hemos hecho difíciles porque los tenemos conjugados en forma irregular, pero el niño los construye muy bien. A veces la madre de cariño les enseña la forma regular y también le dice yo cabo para que el niño chiquito entienda y se le facilite el uso del verbo caber. En las lenguas polisintéticas, que son las mesoamericanas, la madre, sabedora de la complejidad que entraña la composición de las palabras, a veces enseña a los niños la palabra incompleta, abreviada de algunas partículas difíciles que entran en la composición, y a medida que el niño crece va entrando en más partículas y en más composición. En fin, no entro en detalle en este tema, puesto que es muy complejo y para especialistas. De hecho, en la actualidad se estudia con mucha profundidad en una rama de la lingüística importante, hay muchos investigadores. La rama se llama adquisición del lenguaje. Pero no resisto a la tentación de recordar la palabra con la que se nombraba en el náhuatl clásico a la forma de hablar de los niños consentidos, que hablan con ternura y con mucho mimo a su madre para conseguir el cariño de ella. Esa forma de hablar tiene un nombre, se llama Tzitzipitlatzoa.
hablar como niño celoso, que tiene celo, que quiere a su madre. Y la trae, la recoge en su diccionario, el primer diccionario que se hizo de la lengua mexicana, que se debe a un franciscano que era hijo ya de la tierra, porque se crió aquí de niño, aprendió de niño la lengua, Fray Alonso de Molina. Él la recoge y se utilizó y la trae en su diccionario primero, 1555, y la aplica, esto es increíble, la aplica a los que cecean. O sea que los que cecean, que venían de España, ya había las dos formas, ceseo y ceceo, aquí en la Nueva España, la aplica. Dice que hablan tzitzipitlalóa, como niños chiquitos. Bueno, esto es una anécdota bonita, ¿no? Ante esta realidad, piensen ustedes lo que significa perder la lengua materna por el empuje de otras. Yo considero que es una verdadera tragedia. Si yo pierdo mi lengua materna, es como si perdiera la espina dorsal. A veces hay gente que perdió su lengua materna y no aprendió bien ninguna obra. Esas personas quedan perdidas, quedan desubicadas, no pueden transformar las cosas de la realidad en formas abstractas que son las palabras. Se dice, por ejemplo, que hay gente que sabe 4 lenguas, pero le viene una amnesia y pierde 3. Con que se quede con la materna se ha salvado, porque allí está su casa, vive en su morada. Las otras lenguas, por mucho que se tengan, no es lo mismo, ¿no? Pero si se queda con la lengua materna, está salvada. Si yo voy a un hospital en Rusia o en donde sea y me dicen que les diga que me duele, estoy perdido, porque o inclusive en inglés, a un hospital norteamericano, aunque sepa algo de inglés, cuesta mucho trabajo explicar al médico con exactitud, porque no es mi lengua. Para el que tiene su lengua materna, perderla es perder el camino para moverse en el mundo, es andar dando traspiés. Perder la lengua materna es la morada vital y tener que fabricar otra morada ya es difícil y lleva mucho tiempo. Para empezar, hay que mover el aparato fonador de nuevas maneras, porque los fonemas, los sonidos de otras lenguas son diferentes. Y hay que pronunciar sonidos nuevos. A veces nunca se llega a lograr. Después viene la organización de las estructuras sintácticas nuevas de la lengua que se está aprendiendo, cosa en verdad difícil. Y hay que construir otra morada. Recordemos aquel verso del escritor español Félix María de Samaniego, vivió en el siglo XVIII. Él lo escribió cuando viajaba por Francia y casi es una experiencia personal. Y lo saben todos los lingüistas, porque es nuestro verso de cabecera. Asombróse un portugués, no quiso herir a los portugueses, ahora les digo, asombróse un portugués de ver que en Francia los niños, desde la más tierna infancia, todos hablaban francés. Cosa diabólica es, dijo, torciendo el mostacho, que para hablar en gabacho, un hidalgo en Portugal, tarda mucho y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. Es muy bonito. Yo creo que todos nos hemos sentido algunas veces como el portugués del verso, cuando hemos viajado. Inclusive creo que el propio Samaniego se sintió, tratando de darnos a entender en francés o inglés, en náhuatl o en otra lengua indígena que hemos estudiado y que creemos que la podemos hablar, pero sudamos para conseguirlo. Bueno, pues esto nos lleva a la realidad mexicana, que es la multiplicidad de lenguas. Se dice que hay en México cerca de 70 lenguas, una Babel, en la Babel americana, que es inmensa, miles de lenguas. Esta diversidad fue pronto detectada por los que vinieron a misionar en el siglo XVI y fue un verdadero reto. La respuesta fue la de aprender lenguas, no había otra. Las más posibles, la mayor cantidad posible, empezando por las lenguas generales. Eso sí, tuvieron muy en cuenta las lenguas generales. El náhuatl, en primer lugar, que era lengua general entre las generales. Hoy diríamos lengua franca. En el oeste, pues el tarasco purépecha, que era general en todo el reino de Michoacán. Pero también era muy hablado aquí en el centro de México el otomí y 2 de sus hermanas del tronco otomangue, el zapoteco y el mixteco. El otomí era un estrato muy grande en el centro. Y en el sur de Mesoamérica, pues también había unas cuantas lenguas generales que sirvieron mucho para la evangelización: el maya yucateco, el quiché, el cachiquel, el celtal y xochil de Chiapas. Y luego
golfo, el huasteco y el totonaco. Todas ellas eran lenguas muy habladas, generales. Y ellas fueron el camino para entrar en otras menores, menos habladas, como el mije, el zoque, el chochoteco y otras más. El reto de aprender tantas lenguas era grande, pero la respuesta fue mayor: aprenderlas y elaborar en ellas catecismo, vocabulario, gramáticas y toda clase de papeles de la vida cotidiana. De tal manera que se puede decir que hay una literatura de evangelización y una literatura de la vida cotidiana hecha en las comunidades y por las gentes de las comunidades. Las dos literaturas forman un inmenso corpus de lenguas, un repositorio para conocer y estudiar las lenguas y las culturas de México. Y este repositorio fue elaborado, que esto es muy importante, por personas que hablaron muy bien dos lenguas. Puede decirse que poseyeron dos lenguas maternas. Ante esta realidad se impone una reflexión. ¿Podemos tener dos lenguas maternas como las tuvieron los frailes y los miembros y los discípulos de las comunidades que llegaron a ser bilingües, que llegaron a tener como propias dos lenguas? En las comunidades que fueron evangelizadas hubo muchos hablantes de dos lenguas maternas que supieron construir una nueva morada en español al lado de la que ya tenían. Es posible la doble morada y en la actualidad tenemos ejemplos de ello. A partir de 1980 más o menos se produjo una revalorización de las lenguas indígenas y surgió una nueva literatura, la nueva palabra, en la que muchos autores escriben en su lengua y en español, en las dos lenguas. Son ellos ejemplos de esta doble lengua materna que sin duda enriquece la literatura mexicana, pues en las dos lenguas son creadores y con la creación enriquecen las lenguas y las revitalizan. Ellos han sabido crear una doble morada en la que las lenguas conviven y se enriquecen mutuamente. Hay muchos textos bilingües, muchísimas publicaciones de esta literatura. Y como muestra traigo una de un escritor tlapaneco, Abad Carrasco Zúñiga, un poema bilingüe tlapaneco-español precioso. Lo voy a leer solo en español. El tlapaneco es una lengua otomangue, de este gran tronco del que hablamos hace un momentito. Se habla en Guerrero, como ustedes saben, cerca de Tlapa, y fue muy estudiado en el siglo XIX y ahora también por los lingüistas modernos. Pero la poesía es de hace poco, de este autor tlapaneco, Abad Carrasco Zúñiga. Siempre florecerá la palabra mientras haya un niño sonriendo, mientras escuche tu voz, y si tú estás conmigo, siempre florecerá la palabra, mientras la flor abra sus pétalos, mientras el río no deje de gritar y la aurora se divise. Es mucho más largo, yo escogí este versito porque pensé que no iba a haber mucho más tiempo, pero es un poema precioso en tlapaneco y español. Un ejemplo de doble lengua materna lo ofrecen también dos escritores muy conocidos, probablemente por muchos de ustedes, el náhuatl Natalio Hernández y el mazateco Juan Gregorio Regino, que ahora es el director del INAL y del Instituto para las Lenguas Indígenas. Natalio es natural de la Huasteca veracruzana y cuenta él que cuando participó en un congreso de las Academias de la Lengua Española dijo: el español también es nuestro, porque desde niños lo aprendimos y puede decirse que también es lengua materna. Esas son sus palabras. Regino cuenta que hablando una vez con el señor Javier Pérez de Cuéllar, quien fue secretario general de la ONU hace algunos años, le dijo: usted tiene como lengua materna el español, porque es peruano y seguramente sabe inglés y francés, lenguas de la ONU, ¿verdad? Pero yo tengo algo que usted no tiene. Yo tengo dos lenguas maternas, ya que desde niño aprendí mazateco y español. Con el mazateco puedo comunicarme con mi familia, con mi pueblo, con mi gente. Con el español puedo comunicarme con 500 millones de seres humanos. Esta es una buena muestra de dos lenguas maternas. Entonces, saquemos la moraleja. Si logramos que todos los pueblos originarios sean capaces de comunicarse entre sí, porque llegan a poseer la lengua española, pero sin perder su lengua materna que mamaron, tendremos personas que tienen dos posibilidades de acercarse al mundo que los rodea. Tienen un doble tesoro y que lo adquirieron sin trabajo y sin esfuerzo.
Esta realidad es importante y organismos como la Academia Mexicana de la Lengua la han hecho suya. Desde hace algún tiempo hay académicos hablantes de lenguas indígenas y recientemente, en el artículo 1 de los nuevos estatutos de la Academia, se incluye además del español, y lo leo textualmente, el estudio, análisis y difusión de las lenguas indígenas de México. Estos son los nuevos estatutos. Pasaré a la última parte ya de esta plática. ¿Qué significa para un pueblo, para un país, que en él existan hablantes de muchas lenguas maternas? Comenzaré con una objeción que incluso algunos personajes famosos de la historia de México emplearon en algún tiempo. Dijeron, no existe una unidad nacional cuando hay muchas lenguas, cosa que es una falacia. Suiza tiene varias lenguas, el alemán, francés, inglés y el romanche. Y hay un solo país, que es la Confederación Helvética, que por cierto tiene nombre latino, el único país de Europa que tiene su nombre en latín, Confederatio Helvética, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Es una riqueza o es un estorbo? Vamos por parte. Es evidente que en un país grande, como sigue siendo México, a pesar de haber sido mutilado su territorio por nuestro vecino del norte, a pesar de eso, es un gran país y nosotros tenemos en nuestra geografía muchos grupos hablantes de distintas lenguas. Dicen los biólogos que la diversidad biológica es muy importante en la zoología y en la botánica. ¿Por qué es importante? Porque de una manera o de otra la existencia de tal o cual animal influye en el contexto global de la naturaleza y esto lo sabemos todos. Por ejemplo, las abejas van tocando el polen de muchas plantas y las van fertilizando, llevan el polen de unas a otras. Suprimamos a las abejas y ya no queda el proceso de polinización que explica cómo crecen y cómo se dan las flores y los frutos. Las ballenas amenazadas en peligro son una maravilla, hay que protegerlas. Pensemos en la vaquita marina, un animal simpático y único que está a punto de desaparecer. Bueno, hay que proteger la biodiversidad. Si hay que proteger la biodiversidad de las plantas y animales, no habrá entonces que proteger la diversidad simbólica, la capacidad simbolizante de todos los seres humanos, que son sus lenguas. ¿Queremos mutilar a la humanidad para que nada más se hable una sola lengua? Las lenguas son manantiales de símbolos y los símbolos son manantiales de ideas y las ideas son manantiales de creatividad. Suprimamos eso y se acaba la creatividad. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. México tiene vivas más de 60 lenguas, casi 70, todas con variantes, todas tienen sus variantes. Yo pienso que un país como México debe luchar porque no mueran sus lenguas maternas sin descuidar, claro, el que haya una lengua común para que nos entendamos. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca se hablan muchas lenguas, es un paraíso para los lingüistas. Mixteco, zapoteco, trique, mazateco, amuzgo, tlapaneco, etc. No se pueden entender todos sin una lengua general, que es el español. Durante el periodo prehispánico, la lengua náhuatl sirvió de puente. Se decía lengua general, ahora ya no. Entonces, sí conviene ser bilingüe. De hecho, la mayoría de los pueblos originarios son bilingües. Hay muchos bilingües. Y ahora, antes había menos porque muchas mujeres o niños incluso no había escuelas, no iban a la escuela. El momento en que se aprende a leer se puede ser bilingüe. La mayoría es bilingüe, hablan su lengua y en español. Entonces, si logramos que todos los pueblos originarios sean capaces de comunicarse entre sí, porque llegan a poseer desde tempranísima edad la lengua española, pero sin perder su lengua materna, tendremos personas que tienen dos posibilidades de acercarse al mundo que las rodea, un verdadero tesoro, dos posibilidades. Cada lengua es como una atalaya para ver el mundo, a través de los símbolos propios de ella. Si tengo dos lenguas, tengo dos maneras de simbolizar la realidad. Tengo una mente más ágil que el que nada más tiene una. Voy a dar un ejemplo de simbolización diferente. La palabra educación en español viene del latín educatio. A su vez, el latín viene de ex ducare, que quiere decir conducir a la persona desde su situación de ignorancia. Duco, el verbo duco es conducir, de ahí viene el duce. El duce era, ya saben quién era. Bueno.
Así que educatio es quiere conducir a la persona desde su situación, sacarla de la ignorancia. Eso quiere decir en latín. En griego se dice paideia, la palabra paidos, niño, o sea, niñear, enseñar al niño, estar con los niños. ¿Cómo se dice en náhuatl? Pues se dice istla machilistli, de istli rostro, tlamachía saber, y la terminación listri que hace sustantivos verbales. La acción de comunicar la sabiduría a los rostros de la gente. Son 3 maneras de simbolizar, las 3 designan lo mismo, pero son 3 maneras de simbolizar y en ellas tenemos esa creatividad de la que estamos hablando. México, ya para terminar, tiene esa riqueza lingüística. Tenemos literatura en náhuatl, en maya, en purépecha, en rarámuri, en muchas lenguas, en muchísimas. Hay una revista que publica la UNAM, que se llama Tlalocan, que antes la publicó Lina, ahora la publica la UNAM, fundada hace muchos años, muchísimos, y es un modelo porque han publicado textos en muchas lenguas mesoamericanas, en más de 40 lenguas indígenas de México. Ellas son un tesoro porque nos dan el caudal de símbolos de tantas lenguas que han florecido en esta tierra y esta revista es uno de los ejemplos mejores que hay para constatar eso. Entonces yo propongo que todos los hablantes de lenguas indígenas participen vitalmente como mexicanos, pero no pierdan nunca esa que es su alma, su morada, su lengua materna mesoamericana. En ella se guarda un tesoro, los sonidos que desde niños conocieron, los símbolos que acuñaron sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus antepasados durante miles de años. Perderla sería horrible, un crimen peor que perder las especies de la naturaleza. Que sea este día de la lengua materna ocasión para que tomemos conciencia de esta riqueza y no queramos perderla. Y como final quisiera leer una poesía que se publicó hace 3 o 4 años de Miguel León Portilla y que se ha traducido ya a varias lenguas indígenas y también europeas. No sé qué hora será, pero no me lleva mucho tiempo. ¿Sí está bien? Bueno. Se llama Cuando muere una lengua y está en náhuatl y en español, la voy a leer en español porque creo que si no, no me entendería mucho, ¿no? Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en este espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Muchas gracias. Tlazocamati.